Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra. Les transmite desde el estudio de sonido e imagen de Naciones Unidas, aquí en esta ciudad, Juan Gasparini. Vamos a hacer una entrevista con la dirigente guatemalteca Evelyn Adriana Zunún Pablo, que es miembro de organizaciones no gubernamentales, por un lado de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala y también de Cultural Survival. La razón de esta entrevista es que, como todos los países que forman parte de la ONU, Guatemala tiene que pasar un examen del conjunto de los derechos humanos una vez cada 5 años. Y quienes los tienen que juzgar de alguna manera, quienes llevan adelante ese examen, son los demás países. De los 193 estados, los otros 192 pueden inscribirse y le formulan preguntas, recomendaciones, y después sacan sus propias conclusiones porque el Estado tiene que pronunciarse, el Estado concernido que va a ser examinado tiene que pronunciarse sobre las cosas que le han recomendado o le han señalado los otros países. Esto va a ocurrir mañana en la mañana, hora de Ginebra, y entonces hoy en la tarde nos preparamos ya porque varias organizaciones no gubernamentales, víctimas de violaciones de los derechos humanos, etcétera, han hecho trabajo de sensibilización con los estados, porque los que van a hacer las recomendaciones son los estados pares, digamos, de Guatemala, y en esta eventualidad las organizaciones se dirigen a los otros estados para sensibilizarlos sobre qué tipo de preguntas y qué tipo de recomendaciones tienen que hacerle, en este caso, a Guatemala. Así que, Evelyn, mucho gusto. Y te vamos a lanzar, digamos, con una primera pregunta más bien general sobre qué aspectos de la realidad guatemalteca, sobre la observancia o violación de los derechos humanos, ustedes han centralizado vuestro trabajo de sensibilización para pedirle cuentas de algún modo al actual gobierno de Guatemala. Mucho gusto, gracias por el espacio. Nosotros como Asociación de Abogados Mayas y también hay otra organización que se llama Cultural Survival que está acompañando a las comunidades indígenas que están reclamando el acceso al uso de los medios de comunicación para los pueblos indígenas. Entonces, el trabajo se ha centralizado en exigir al Estado el cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho en anteriores exámenes periódicos, ¿verdad? Que es que el Estado le brinde espacio específicamente en el tema de las frecuencias radioeléctricas a los pueblos indígenas. Hasta el momento, el Estado se ha negado en brindar ese espacio. Siempre alega de que no existe espacio ya en las frecuencias radioeléctricas para otorgarle a las comunidades indígenas y por otra parte se está denunciando que continúa la criminalización a los comunicadores indígenas debido a que no existe una ley específica para medios comunitarios. Entonces el Estado ha dicho de que por esa razón las comunidades indígenas están cometiendo delitos. Y realmente esto no está tipificado como delito. Sin embargo, ellos dicen que sí y han encarcelado a varios comunicadores. Y a pesar de que se ha intentado dialogar con el Estado, las comunidades han incidido porque se tiene una iniciativa de ley. Esta no ha sido aprobada y el Estado no quiere aprobar la iniciativa de ley. Aparte de esto, pues ya en el sistema interamericano, que es otro sistema, pues se tiene una sentencia de la Corte Interamericana donde condenó al Estado por violentar el derecho de libertad de expresión y ahora que estamos buscando la implementación, pues el Estado no nos ha dado respuesta a un año de la sentencia y sumado a todas las recomendaciones que ya ha hecho los estados acá en Naciones Unidas a Guatemala, se sigue sin cumplir ni las recomendaciones ni la sentencia. Claro, lo que hay que saber es que los exámenes como este examen periódico universal que se va a celebrar mañana, ya tuvo lugar 5 años antes y se formularon recomendaciones y evidentemente, de acuerdo al pensamiento de esta organización no gubernamental, no ha habido respuesta por parte del Estado de esas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo que tú decías,
hay frecuencias radioeléctricas y el Estado no quiere otorgarlas. ¿Cómo es el problema con las frecuencias radioeléctricas? Hasta el momento, digamos, el Estado no nos ha entregado información oficial, digamos, de que estas son las frecuencias ocupadas y estas zonas no ocupadas. Lo único que nos dicen es cuando las comunidades van y solicitan espacios radioeléctricos, nos dicen, no, es que no les podemos dar porque ya no hay espacio. Y les hemos pedido información documental, ¿verdad?, para evaluar si realmente ya todas las frecuencias están ocupadas, pero no nos han dado, o nos la dan como de una forma muy general, que no logramos como identificar si hay espacio, ¿no? O sea que el problema sigue pendiente. El otro planteo que tú hacías es que hay una criminalización de los pueblos indígenas concretamente, y que hay, a causa de esta criminalización, hay dirigentes o miembros de las poblaciones indígenas que están presos e injustamente. ¿Cómo es en detalle lo que está ocurriendo en ese aspecto? Ya, debido a que no existe una ley específica, entonces el Ministerio Público, quien inicia las investigaciones penales, viene y allana las radios comunitarias y las veces que ha encontrado a los comunicadores en las cabinas radiales, se los ha llevado encarcelados. Algunos llevan un proceso penal, otros los han obligado a aceptar el delito, digamos, les dicen que lo acepte, o si no van a llevar un proceso penal que es más largo y económicamente pagar un abogado también. Entonces los comunicadores prefieren aceptar el delito y entonces tienen un beneficio, digamos que no van a la cárcel, pero al final sus documentos sí quedan manchados. O sea, ustedes denuncian este abuso de que hay una laguna legal, una debilidad legal, y que eso va en perjuicio de las víctimas. Exactamente. Se ha dicho siempre de que el Estado ha hecho uso del delito, por ejemplo, de hurto, porque dice que el comunicador está hurtando una frecuencia. Entonces, ¿cómo uno hurta una frecuencia? Es lo que se ha alegado en los tribunales. Entonces, está haciendo uso de la analogía al final, ¿verdad? Entonces, es algo que se alega. Se le ha dicho al actual fiscal que ya con la sentencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que deje sin efecto la persecución a las radios, y ella dice que no se puede, que ella no puede dar esta orden, digamos, a los fiscales, porque sería algo que estaría violentando la Constitución, cuando realmente no es de esa forma. Y ya tanto internacionalmente se le ha dicho al Estado de que la criminalización no debe seguir en Guatemala. O sea que hay criminalización y el Estado se esconde de alguna manera en una situación de supuesto vacío legal para seguir condenando a los indígenas que de alguna manera continúan buscando formas de expresión concretamente radial. ¿Por qué es tan importante la comunicación radial entre los indígenas? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros todavía estamos peleando, digamos, espacio en radial, cuando, digamos, a nivel mundial ya se habla de otro tipo de espacios de comunicación, ¿verdad? Pero para los pueblos indígenas, pues sabemos que el tema de la radio es como el medio de comunicación más accesible para los pueblos indígenas, ¿verdad? No cualquiera tiene, pues, dinero para tener internet y todo eso. Entonces, es un espacio que le ha brindado a la comunidad poderse expresar. En la radio comunitaria, digamos, se caracteriza porque da espacio no solo a un comunicador, sino también a las mujeres, niños, jóvenes y a las autoridades indígenas, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitarían ustedes? Que haya una ley que reglamente concretamente esto y lo resuelva, porque acá hay un conflicto. Hay víctimas que son pueblos indígenas que a causa de esto son penalizados. Sí, exactamente. Lo que se ha exigido desde hace más de 10 años, incluso desde los acuerdos de paz, que está establecida esa obligación del Estado de crear una ley específica para radios comunitarias indígenas. Bien, y una última pregunta, si podés explicar más en detalles el tema de la condena en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque si bien es un espacio regional, es una organización regional de derechos humanos, como existe en otras regiones del mundo, y no ha sido tratado quizá el tema aquí en la ONU, pero sería interesante que tú resumas qué es lo que decidió la Comisión Interamericana y cuál es la situación actual del procedimiento. Ahora estamos en la fase de cumplimiento de la sentencia. La sentencia fue emitida en el año 2021, en diciembre, y lo que
dentro de las obligaciones del Estado está crear la ley específica de medios de comunicación indígena, dejar de criminalizar a los comunicadores. También está como otra obligación darle espacio en el espectro radial a las comunidades indígenas, y es ahí donde nos hemos encontrado estas excusas del Estado. Y pues básicamente esas son como las recomendaciones, las obligaciones principales derivadas de la sentencia. Bien, entonces, ustedes ya tienen definido lo que están buscando, y evidentemente si se recogen estas reivindicaciones, los países las recogen y las manifiestan, Guatemala tendría la obligación moral, por lo menos, de responder. Sí, exactamente. Y sobre todo la Corte, eso olvidaba decir, que le obliga al Estado a que la iniciativa de ley o que la ley que se vaya a aprobar debe estar de acuerdo, digamos, en base a la consulta a pueblos indígenas, porque hay otras iniciativas de ley que el Estado menciona, pero que no ha sido consultada y no beneficia a los pueblos indígenas. Muy bien. Evelyn, Adrián Zunun, Pablo, muchas gracias por estas revelaciones, y vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir en el día de mañana en el examen periódico universal de Guatemala, y después todo el procedimiento que va a seguir, es decir, que a las 72 horas tiene que haber un resumen escrito de ese examen oral de 3 horas que va a tener lugar mañana, y sobre ese informe escrito Guatemala va a tener que pronunciarse por sí o por no, si acepta las recomendaciones, y presentar una decisión de aceptación o rechazo de cada una de las recomendaciones, de forma tal que la ONU tenga elementos concretos de responsabilidad del Estado para poder seguir avanzando en la protección y promoción de los derechos humanos. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.